café. Ya son las 8. Ocho de la mañana en punto. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Siempre es un gusto llegar a sus casas, centro de trabajo o donde quiera que estén en comunión con estos micrófonos, y siempre será un honor contar con su participación. Ya lo sabe, la libertad empieza cuando usted lo decide. Si usted decide hacer, hablar, escribir, expresar lo que usted piensa sobre su entorno social, lo que usted piensa sobre la actividad pública de los gobernantes, lo que usted valora, aprecia, piensa en la base económica y cómo se desarrolla, o usted está pensando en la propia cotidianidad, ese pensamiento hay que transformarlo en una masa crítica de intercambio de opiniones, de socializarla, de darla a conocer y no solamente ser receptores. La recepción tiene que ir acompañada de un intercambio. Nuestra línea telefónica la ven en pantalla, 6671 84 92 85. Llame, nuestra línea telefónica está abierta, y si usted así lo prefiere, escriba ahí en el chat de plataforma Facebook y con mucho gusto damos paso a lo que usted así expresa. Son 8 de la mañana con 2 minutos y el día de hoy tenemos una charla muy interesante con pues un experto, un científico, que habla precisamente de los altos riesgos de lo que significa la bahía de Topolobampo, impactada por la instalación de una planta productora de amoníaco, que es el principal nutriente en la fertilidad económica de las siembras. Obviamente que la plataforma de siembras tiene que ver con producción de alimento para el ser humano directo, o puede ser producción de insumos para actividades industriales o alimento para ganado y otros. Ya escucharon a Rosendo aterrizando. Rosendo Torres, buenos días. Buenos días, Víctor Hugo. Una disculpa por la diferencia de los 2 minutos hasta donde llegue Facebook. Pues veo que estás tocando un tema importante. Hoy es el Día Mundial contra los Agroquímicos. Aquí en Sinaloa se esparcen desde líquidos, sólidos, aerosoles, cantidades enormes en los cultivos para hacer precisamente combatir plagas, fungicidas, hongos y demás. Pero también es el riesgo de tenemos un primer lugar en cáncer de sangre, Víctor Hugo. Ese tema tú lo manejas bien por tantos estudios que has hecho en los campos agrícolas. Bueno, desde los años 70, las investigaciones que la Universidad Autónoma de Sinaloa ha venido realizando, toma de muestras de sangre, pero de leche también, ¿no es cierto? Leche materna. Hasta allá llega. Pues sí, ¿no? Es que la leche materna es la principal transmisora de generación a generación. Los ADNs, ahora sí que si usted sabe que el cáncer se está incrementando o que la diabetes se está incrementando, todo eso redunda en un factor: la ganancia desmedida para ganarle a la naturaleza lo que es el ciclo vital del alimento, acelerando de manera desproporcionada los procesos de fertilización y productividad. Así que el costo es los que trabajan, primero los que trabajan directamente con el uso de químicos para regar, para fumigar, para inyectarle directamente a las plantas, a las raíces. Y bueno, en este sentido aparece el amoníaco. El amoníaco es un fertilizante muy poderoso, Rosendo, muy poderoso. Le inyecta nitrógeno, le inyecta oxígeno a las plantas. Y hoy vamos a tener la charla con el doctor José Rosas. José Rosas, ¿Es el gobernador de Durango? No. Aquel es José Rosas Jaipuro.
Me confundía con Aispuro, es el de gobernador de Durango. Ajá. No, este caso es Acuña. Acuña. El doctor José Rosas Acuña, lo tendremos en un momento más en línea telefónica, pero ahora les adelanto lo que él expresó a propósito de lo que se está instalando allá en la bahía de Navachiste con la planta procesadora de amoníaco, de donde se producirá ese fertilizante y obviamente los altos riesgos que significa el costo. Producir amoníaco significa vida para las plantas, pero muerte también para las plantas. Fíjate, Qué paradoja del costo económico. ¿Quieres que se incremente la productividad? Inyéctale fertilizante económico, que significa aplicación de las tecnologías a la producción, y eso significa que vamos a tener amoníaco, pero latente, mucho daño al sistema ecológico. Fíjate que la zona protegida Ramsar, exactamente, que involucra 44,000 hectáreas, está en Topolobampo, Ohuira, San Esteban, e incluye Los Paredones, un campo pesquero muy bonito, todo lo que quería estar ahí hace como 2 años. Ves una inmensidad azul que hoy, obviamente, de instalarse esta planta, va a generar elementos contaminantes. Pero bueno, ahí está el día 28 la consulta, la gente se expresará, que salgan a votar en el sentido que sea, pero que se manifiesten y que al rato no lloren. Por cierto, te voy a decir, Rosendo, que me comunicaban ayer que las comunidades que están protestando por la instalación no van a participar en la consulta. Ah, no quieren ser parte del suicidio. Consideran la consulta Una farsa. una maniobra de los intereses de empresarios y autoridades, y decidieron no participar, pero sí van a registrar todo lo que ven durante la consulta, y el próximo lunes tendremos en línea telefónica al principal actor que desde hace 3 años ha estado movilizando precisamente la protesta. Me refiero al joven Ulises. Fíjate que hay un personaje ahí tengo el apellido, que se queja de Turú, que han ejercido acción en su contra, sí, amenazas fuertes. No, él ahorita está escondido, o sea, Porque tiene amenazas. Y no, tiene amenazas. no de tablas, de tablazos, no. El apellido Ulises, pintor, ahorita recupero bien el apellido. Bueno, el lunes lo tendremos a él en línea telefónica para que nos hable del balance de esa consulta y las rutas de su lucha. Por lo pronto, Ulises está escondido ante las amenazas. Pero escuchemos al doctor José Rosas Acuña, que nos adelanta precisamente su versión de cómo aprecia él los efectos de la instalación de la planta de amoníaco allá en la bahía de Huira. Escuchémoslo. Hola México. Mi juicio sobre la planta de producción de amoníaco en Topolobampo es de claro y patente rechazo por las siguientes razones. Por el gran riesgo que dichas plantas plantean, se les rechaza al unísono alrededor del mundo. No hay escasez en el mundo de amoníaco. Esto es, si no se produce localmente, no habrá desabasto del mismo. Por otro lado, las consecuencias negativas ecológicas, sociales y económicas superan con creces los magros beneficios. La producción de amoníaco comprende intensos procesos físicos, térmicos y químicos. Las diferentes fases de producción se llevan a cabo bajo procedimientos de muy altas temperaturas, bajo elevadas presiones, lo que hace altamente factible accidentes lamentables. Adicionando a lo anterior, la producción de amoníaco requiere de gigantescas cantidades de agua. Las aguas residuales del proceso conllevan una alta concentración de sales, están acidificadas con dióxido de carbono, así como también contienen considerables dosis de nitrógeno y trazas de diversos elementos químicos altamente nocivos que se usan como catalizadores, además de aquellos resultados del desprendimiento molecular por degradación de materiales que ineludiblemente ocurre en tuberías, reactores y sistemas de enfriamiento.
Las aguas residuales serán vertidas en la bahía de Oguira. Las aguas residuales son en extremo difíciles y muy costosas de limpiar. Pero independientemente de ello, el tan solo hecho de extraer millones de metros cúbicos de agua de baja salinidad de la bahía de Oguira hará, por efecto de vasos comunicantes, que el agua extraída sea reemplazada por agua de mar, esto es, agua con una mucha mayor concentración de sales, lo que alterará irremediable y gravemente el frágil equilibrio ecológico de dicho invaluable cuerpo de agua. La grave alteración de la muy sensible bahía de Oguira no solo afectará la salud y seguridad de dicho hábitat, sino también la de otros prístinos ecosistemas marinos del norte de Sinaloa, lo que traerá igualmente serios detrimentos a los pobladores, flora y fauna de las zonas costeras de dicha región. Ahora, en caso de un evento catastrófico, sea este accidental o producto de sabotaje o atentado terrorista, lo cual es imposible descartar, esto es, una fuga incontrolable de amoníaco de las decenas de miles de toneladas que se planean ahí producir y almacenar, causaría ello inimaginables estragos y sufrimiento en la población humana, la flora y la fauna, en un radio de hasta 100 kilómetros del epicentro del accidente en Topolobampo, lo que dependerá de la fuerza y dirección del viento, la temperatura ambiental y el volumen de amoníaco liberado. Por todo lo anteriormente expuesto, como sinaloense, como guasabense y como residente del norte de Sinaloa, digo clara y categóricamente no a la planta de amoníaco de Topolobampo. Muy bien, esa es la voz del experto, un científico que valora el alto riesgo de instalación de la planta, y en un minuto estaremos conversando telefónicamente con él. Bueno, es una voz autorizada que conoce los efectos del impacto ambiental que precisamente se ha estado exigiendo, porque al verter las aguas a las bahías se va a afectar todas las bahías hasta Navachiste. Lo siento por el lugar donde iban los poetas a recrearse. Ya no sembrarán papas en la región de Paredones, porque el agua, ya lo dijo él, los mantos freáticos dulces se van a convertir en mantos freáticos salados. Y bueno, el sueño de Owen se va a ver afectado, porque él quería convivir en armonía con la naturaleza. Ellos argumentan que la idea, la visión que tuvo el utópico socialista de Albert Kinsey Owen era una colonia socialista que viviera precisamente en armonía, y ellos dicen que la armonía es instalar la planta, el grupo petroquímica de Occidente, para generar precisamente los nutrientes que requiere el campo sinaloense. Incluso con ese argumento, en un momento dado lo pudieran decir que la producción de amoníaco es un asunto de seguridad nacional, porque afectaría la seguridad alimentaria. Y qué decir entonces de la bonita bahía que hay en Oguira, áreas estuarinas transparentes donde incluso se ven los peces, ya con el flujo de material altamente contaminado, y ya decía en qué términos, pues se va a acabar todo lo que tiene que ver con la pesca, todo lo que tiene que ver con el camarón, con tallas chicas, con tallas grandes y especies de escama, Víctor Hugo, que es el atractivo, aparte de su gente, de Topolobampo. Muy bien, estoy tratando de entrar en contacto con el doctor Rosas Acuña. Él es experto, ustedes acaban de escuchar lo que describe él del alto impacto al medio ambiente que pone en riesgo la sustentabilidad de la naturaleza, y pone en riesgo también la sustentabilidad de la vida humana. En pocas palabras, 100 kilómetros a la redonda, Rosendo, debe ser el estudio de impacto de medio ambiente y social de lo que puede generar esta planta. Mira, la actividad minera es una actividad que para producir 1 kilo de oro tiene que tragarse así, consumir miles y miles de litros de agua. El agua que usan para explotar la mina, procesar la separación de la plata, del oro, de las piedras, toda esa agua, Rosendo, es cantidades inmensas, y cuando se verte al arroyo
va contaminada de mercurio, de cianuro y de otros químicos, poniendo en riesgo, no poniendo en riesgo, afectando a la flora, a fauna y a los seres humanos que usan el agua de los arroyos y de los ríos. Es alto el impacto, José. Fíjate que el proceso de separación de los metales, de la amalgamación, se llama cianurización. Utilizan cianuro, utilizan mercurio, jalan las moléculas de oro y de todos los elementos. Una vez que se hace eso, después de que se muelen las piedras en las taulas, se da la separación y queman el oro. Entonces cuando ya agarra el temple. Y precisamente si tú revisas, me comprometo a traer una concesión, una autorización para uso de minero, donde le dicen del río de las Habitas o del río de Viborillas tienes derecho a tantos metros cúbicos por segundo, precisamente para esos procesos de obtención. Quedan los jales altamente contaminados, las presas se rompen y van a dar esos mantos, contaminan mantos, van a dar a la presa. Y no se te olvide, aquí San Lorenzo se surte de la presa del Comedero, precisamente con el canal San Lorenzo, y pues muchos de esos efectos ya se están resistiendo. Y volviendo al tema de la alta contaminación de las zonas estuarinas, Sinaloa tiene 7 zonas protegidas, sitios Ramsar, que son equilibradores precisamente de la naturaleza. Eso significa entonces que si usted de niño anduvo tirando o esparciendo insecticidas, tiene el riesgo que hayan quedado de por vida dañado. Sí, yo lo escucho bien. Bien. Bueno, ya estamos aquí enlazados con el doctor José Rosas Acuña. Ingeniero nada más. Ingeniero, un hombre, pero Con eso alcanza. con el currículum que tiene le pongo el grado de doctor. Así que Gracias, honoris causa. Honoris causa, ya honoris es. causa. La verdad es que me sorprendió su currículum, que no lo leo para no distraer a la audiencia, pero en la entrevista se lo pregunto. ¿Cómo está esta mañana? Me dicen que está lloviendo en Mochis, doctor. Estoy yo aquí intermedio en WhatsApp y déjeme abrir la puerta y pues está, chispiteó así, levemente está nublado, pero no hay una, o sea, es un chispiteo como le decimos aquí en el norte de Sinaloa, ¿no? Leve, o sea, no se necesita paraguas todavía. Bien, doctor, ingeniero José Rosas Acuña, usted nos describe con mucha precisión lo que en el lenguaje común y corriente entendemos que instalar una planta del tamaño como el que se va y se quiere instalar ahí en la bahía de Huira para producir amoníaco, tiene un impacto ambiental y a la vida humana de alto riesgo. Especifíquenos más usted sobre esto. Quisiera que se me ocurre que tenemos aquí el audio de alrededor de 3 minutos. Yo creo que vale la pena porque está muy condensado y de ahí ya con certeza van a emanar las preguntas. ¿Qué le parece? Lo acabamos de pasar, la audiencia ya tiene conocimiento de su audio. Bueno, entonces si la gente está enterada, yo, como lo saben por mi currículum, yo trabajé, pues además soy agrónomo y soy agricultor y trabajé en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo y además trabajé también para la empresa química más importante del mundo, que es la BASF, alemana. Y la BASF fue la que en 1915 aproximadamente creó el sistema, o sea, absorbió, incorporó a la empresa a 2 grandes investigadores, Haber y Bosch, alemanes, que fueron los primeros que lograron desarrollar un método para aplicar nitrógeno atmosférico, ya que como mucha gente sabe, todos los agricultores saben que el principal macronutriente de las plantas pues es el nitrógeno, y gracias al nitrógeno es posible duplicar o triplicar la producción agrícola. O sea, si no hubiera la aplicación de fertilizantes nitrogenados, pues la producción se cae sustancialmente. Entonces el nitrógeno es vital, ¿no?
Entonces, así como para los humanos los carbohidratos, ¿no? Entonces, es lo que necesitan el mayor volumen las plantas. Entonces, la manera más eficiente de fertilizar, de menor costo y más práctica, pues es el amoníaco. Al ser un gas, pues nada más se inyecta en el suelo y ya está resuelto el problema, mientras que si hablamos de granulados, pues es un andar acarreando sacos, cuidando de la lluvia, o sea, un mundo de inconvenientes que requiere mucha más mano de obra, más tiempo y costos, ¿no? Entonces el amoníaco, pues es realmente extraordinario como fertilizante. Claro, bien utilizado, porque como todo, el fertilizante que se lixivia en grandes cantidades a los cuerpos de agua, pues hace que se reproduzcan aceleradamente las algas y generen una apoxia, o sea, una falta de oxígeno en las aguas, y eso altere todos los ecosistemas. Pero bueno, vámonos. La cuestión es que producir hidrógeno, amoníaco, es un proceso térmico, físico, químico que requiere altas temperaturas, altas presiones y gigantescas cantidades de energía. Y todo el proceso como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces todo lo que implique grandes temperaturas y grandes presiones plantea obviamente alto riesgo, obviamente un alto consumo energético, y acá necesitamos un mundo de agua. Entonces aquí, obviamente para la empresa que pretende hacerlo, pues ha sido, las empresas se crean normalmente, la gran mayoría de ellas, pues el objetivo es obviamente que hay que pagar impuestos, hay que pagar, ¿cómo se llama?, sueldos y todo lo que se requiere para producir, o sea, insumos, y además se tiene que tener utilidad, ¿no? Entonces, si una empresa del sector privado no tiene utilidad, pues no tiene razón de existir, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿y qué haces como empresario? Optimizas al máximo, reducir costos y aumentar los dividendos. Esa es la clave de la filosofía de una empresa, ¿no? Entonces, aquí van a tomar, número uno, como sabemos, y no lo mencioné ahí, la zona donde la Bahía de Huira es un sitio de talla mundial de sitio de reposo de aves migratorias. Ahí llegan y se alimentan y descansan para continuar su viaje, ya sea de norte a sur o de sur a norte. Bueno, entonces aquí van a tomar el agua de ahí de la Bahía de Huira, y la Bahía de Huira se alimenta básicamente de los escurrimientos de todos los sistemas, de los escurrimientos de agua obviamente dulce del norte del estado, o de aquí del Valle del Fuerte, del Valle de Guasave, y tiene poca salinidad. Entonces, y la poca salinidad es la clave para el desarrollo de muchas especies en su estado de larva. O sea, que en su etapa primaria no se pueden desarrollar en agua de mar, o sea, de mar abierto, sino que se tienen que desarrollar en los estuarios. Y esto prácticamente es un estuario. Entonces, van a sacar millones de metros cúbicos de agua para los procesos. Luego esa agua la van, obviamente, gran parte de esa agua se evapora, otra agua de residual se mezcla con los subproductos de la producción de amoníaco, como son dióxido de carbono, trazas de nitrógeno, y además metales pesados o otros metales altamente tóxicos que componen los sistemas de tuberías, de reactores y sistemas de enfriamiento. Entonces, van a agarrar tantos millones, calculo que por lo menos se va a dar un 50-60% de evaporación, entonces van a devolver agua totalmente con un alto contenido de sales,
con trazas de metales pesados, de sustancias tóxicas, alta temperatura, y eso y al sacar millones de metros cúbicos de agua de baja salinidad, como por vasos comunicantes, la bahía se va a rellenar otra vez, pero con agua altamente salada. Eso va a transformar radicalmente los ecosistemas de la bahía, ¿no? Y eso va a tener consecuencias en todos lados, porque al haber menos, como una zona de criadero que desaparece para muchas especies que se tienen, que en determinadas fases de su desarrollo se llevan a cabo en esas condiciones de baja salinidad, pues desaparece ese hábitat y eso va a afectar prácticamente a todas las zonas costeras y más allá de las zonas costeras. Adelante, Doctor, cedo la palabra. muchas gracias. Voy a presentarlo nuevamente con la audiencia. Estamos platicando con el ingeniero José Rosas Acuña. Él tiene una experiencia vasta sobre el asunto de los procesos químicos y los impactos ambientales. Doctor, me llama la atención un asunto. El progreso de los países se basa en transformar la naturaleza a favor del desarrollo económico, y esto nos ha llevado a un punto crítico del exceso. ¿Cuál sería el punto de equilibrio? Pienso en lo siguiente y le paso mi duda, mi inquietud mejor dicho. Si la humanidad va tras la búsqueda del oro, para producir 1 gramo de oro se ocupan 1000 litros de agua. Es decir, para producir 1 kilo de oro, pues tenemos entonces que sacrificar 1 metro cúbico. 1 metro cúbico. Y entonces, para producir el amoníaco que se requiere para producir alimentos, vamos a sacrificar el agua para convertirlo en amoníaco. Pero no solamente eso, sino igual que el oro. Cada gramo de oro que se gastan 1000 litros de agua y que se van contaminados a los mantos freáticos, a los arroyos, etcétera, va a suceder lo mismo, que por cada kilo de amoníaco que se produzca vamos a estar impactando la naturaleza en detrimento de la naturaleza y de la vida humana. Usted, esto es lo que nos está diciendo, tanto en su video que nos envió, en su grabación que nos envió, como lo que nos está diciendo ahorita. ¿Vale la pena el costo, doctor? Porque usted dice, hay que traerlo de Trinidad y Tobago y allá lo producen, y aquí no vale más importarlo que producirlo. Esto, ¿cómo lo valora usted? Una extraordinaria pregunta y obviamente muy compleja, porque trastoca aspectos filosóficos de la vida, ¿no? Y de subsistencia. O sea, obviamente producir aquí localmente amoníaco, pues como todo en la vida, ¿no? Como dicen todos con una tortilla tiene de 2 lados como mínimo, ¿no? Y también un borde. Entonces, lo que veo aquí es que los detrimentos son muy superiores a los beneficios, ¿no? Porque comento que no hay desabasto de amoníaco en el mundo. Ahora le voy a desgraciar yo el sustento a miles de gentes ahí en la zona aquí costera del norte de Sinaloa. Decenas de miles de gentes les voy a destruir su vida, ¿no? Su vida, porque les voy a transformar los ecosistemas. Luego voy a afectar seriamente no nada más a los organismos marinos, sino aves, insectos y todos esos organismos están supeditados a determinados ecosistemas muy específicos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de una presa, que mucha gente dice, bueno, las presas son maravillosas, hay que seguir construyendo presas, pero resulta que cuando hacemos una presa, inundamos miles
o decenas o a veces millones de hectáreas de terrenos terrestres y los hacemos acuáticos. Entonces destruimos o desaparecemos muchas especies que no se reproducen, que no hay en otra parte del planeta. Entonces, ¿cómo dicen? Hay una palabra alemana que expresa lo que quiero decir maravillosamente. Es un acto de equilibrio, balance act. La vida es como un circo para mí y tenemos que andar sobre el alambre ahí equilibrándonos para llegar al otro lado. O sea, tenemos que meter todos los aspectos cruciales de nuestra existencia y nuestro desarrollo en una matriz y definir cuál es el punto medio, cómo podemos seguir desarrollándonos como especie, pero cómo no prosperando y desarrollándonos como especie, pero en armonía con nuestro entorno, ¿no? Porque si no el entorno nos va finalmente a destruir a nosotros, ¿no? Como un coletazo, como un efecto boomerang. Entonces, el principal problema de todo es la energía. Para producir el amoníaco necesito gas natural, necesito gigantescas cantidades de agua, necesito el gas natural para el mismo proceso, o sea, se bombardea, se mete en un reactor, se mete el agua 500, 900 grados centígrados, se mete el metano, el CH4, con ese vapor pues, se genera como un bombardeo molecular o un bombardeo atómico, y eso hace que el hidrógeno y el hidrógeno se separe del carbono. El carbono se mezcla con el oxígeno del agua y entonces obtenemos dióxido de carbono e hidrógeno, ¿no? El hidrógeno luego se mezcla en otro reactor con aire atmosférico y así es como obteníamos el amoníaco. Mi problema aquí es que van a dañar el ecosistema de la Bahía Vida, ¿cómo se llama? Un ecosistema absolutamente sensible, lo cual afectará a todo el mundo ahí. Y como digo, el Polobanco para mí es inmensamente bello, ¿no? Es inmensamente bello y creo que el potencial ahí de Topolobampo fuera del puerto el puerto que tienen ahí ya de entrada y salida de productos, es un sitio turístico, puede ser un mega desarrollo turístico de bellísimo estilo del sur de Italia en el Mediterráneo, o en Grecia también en el Mediterráneo, en el mar Egeo, etcétera. Entonces, ¿cómo destruir eso? ¿Cómo afectar ahí a pescadores, a restauranteros? Y además, es como estar y con una planta ahí tan cercana, es como estar con la espada de Damocles sobre la cabeza, ¿no? ¿En qué momento, por un error humano, como ha sucedido siempre, como decía Albert Einstein sobre lo nuclear, decía, si un sistema tiene que ser perfecto para funcionar, no tiene futuro, porque los humanos somos absolutamente falibles, sea porque nos dormimos, o porque nos enojamos, o porque nos pusimos celosos, o porque odiamos a nuestro prójimo, o se nos botó la bipolaridad, o la megalomanía, y queremos acabar con la humanidad y le ponemos ahí una granada o le abrimos la válvula, y eso provocaría que habría
estragos, muertes y estragos ahí alrededor. Entonces, como que, y además no tenemos experiencia aquí en la región, ni tenemos la infraestructura de helicópteros especiales, vehículos contra incendios o para mitigación de daños por un escape masivo de amoníaco. No existe ese know-how, ¿no? Aquí. Y aunque esta empresa, bueno, supuestamente lo va a traer, pero eso no es de la noche a la mañana. Pero insisto, o sea, vamos a afectar seriamente los ecosistemas por algo Eso es que lo no es principal. absolutamente indispensable. Ahora, el futuro de la agricultura, creo que es conocido. En el mundo, o en gran parte del mundo, ya hay 60-70% de menos insectos, algo así como 30, 40, 50% menos de aves. O sea, estamos acabando en gran medida con otros organismos que comparten el planeta con nosotros. Entonces, la agricultura tiene que paulatinamente reducir su impacto ecológico. La agricultura en general a campo abierto es un extremo ineficiente, porque si empezamos a meter la agricultura en invernaderos, etcétera, reducimos como en un 90% el uso de agua, más del 90% el uso de fertilizantes, y incrementamos 10-15 veces más la producción por metro cuadrado, por hectárea. Entonces, ese sería el futuro. Ahora, la clave de todo pues es la energía, cómo tratar aguas residuales, cómo tener energía barata y limpia, ¿no? Y ahí es donde entra el tema en el cual soy uno de los pioneros y uno de los máximos especialistas mundiales y el único en México, que es el desarrollo eólico marino, que es el establecimiento de parques eólicos en el mar, con lo cual pues podemos producir, por ejemplo, el hidrógeno, que es la base clave de la producción de amoníaco. Se puede producir sin necesidad de gas natural, sin necesidad de agua. El agua se desalinizaría de mar, se desaliniza el agua de mar, se produce el hidrógeno, y ya ese hidrógeno se manda a donde sea necesario, a un lugar más seguro, no en Topolobampo, se manda a una zona donde no haya tanto riesgo, y ahí ya se combina con el aire atmosférico y ya tenemos amoníaco. Pero aquí ya me metí como en algo de publicidad. No sé si respondí a su pregunta, porque ya me enredé en un monólogo, ¿no? Porque también la pregunta es muy compleja, pues, y que abarca cuestiones técnicas, económicas, obviamente de ciencia, y como demás, y éticas, morales y filosóficas. Le doy la palabra. Le va a hablar nuestro compañero Rosendo Torres. Ingeniero Rosa, felicitarlo por su disertación. Ohuira significa lugar de encanto. Si se cumplen estos extremos que para allá van, pues sería un lugar de desencanto. ¿Se tiene la experiencia usted como hombre conocedor de la producción de ese tipo de elementos químicos, en la experiencia que se tuvo en Pajaritos, Veracruz, que era una planta que precisamente generaba amoníaco, y eso es reciente? El pueblo definitivamente ya no autorizó que se reabriera dicha planta. ¿Qué nos pudiera decir al respecto, por favor? ¿Y en qué otros lugares de México se produce amoníaco, por favor? Uy, tantos detalles, no sé. Todo para ¿cómo se llama? La materia prima del amoníaco, pues es el gas natural. Entonces, donde haya gas, ahí se puede producir amoníaco. Prácticamente en casi todas las refinerías del país donde hay ya sea gas LP como desecho, entonces prácticamente en todas las zonas, como digo, donde hay refinerías, ahí se puede producir amoníaco prácticamente. La otra cuestión es que
donde en general, donde se quiere poner una planta de amoníaco, es casi como cuando se quiere poner una planta bueno, el daño es menor, pero si hay una fuga masiva, el daño es muy grande. Y es que el amoníaco reacciona muy agresivamente con la humedad. Entonces, por ejemplo, si alguien inhala amoníaco en altas dosis, le quema a uno las mucosas, ojos, nariz, boca, todo. Y si es una mayor cantidad, prácticamente quema los órganos internos, ¿no? O sea, es una inhalación de amoníaco en altas concentraciones, nos destroza al organismo y es una muerte muy dolorosa si uno muere, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en Pajarito, Veracruz, perdón? Prácticamente es famoso, sí, la refinería Pajarito es famosa. Ahora, muchos eventos de ese tipo son encubiertos, o sea, para no crear pánico en la población ni desacreditar más algo que en general pues es considerado como necesario. Pues es como dicen, barrido abajo de la ¿cómo se llama? De la alfombra y se compra la prensa y todo para que no se hable de cuando sucede algo catastrófico, ¿no? En general. Gracias. Doctor, Le cedo la palabra, no sé si respondí. doctor, estamos cerrando la entrevista y creo que en primera parte vamos a estar hablando en varias ocasiones, usted nos lo facilita, sobre esta construcción de la planta de amoníaco en la bahía de Huirato, Polobampo. Y doctor, la consulta que se va a realizar el próximo domingo, ¿usted va a participar? ¿Se están organizando para participar? No, yo voy a participar, pero ¿cómo se llama? Como ciudadano, como soldado raso, ¿no? Yo voy a ir, Sí, vaya a la urna a votar. con mi esposa a votar y claramente en contra de eso, pero yo lo único que quiero es apelar a la conciencia de cada quien, que haga cada quien sus juicios y decida lo que tenga que decidir, pero que esté informado, ¿no? ¿Usted va a votar en contra de la instalación? Sí, definitivamente. Muy bien. Pues le agradezco. Con absoluto conocimiento de causa, ¿no? Le agradezco mucho esta primera charla, ingeniero José Rosas Acuña, y vamos a estar explorando la posibilidad de seguir charlando con usted, dado los fenómenos que está presentando y que usted puede ser un referente obligado para reflexionar y tomar mejores decisiones. Muchas gracias por este día. Encantado y un saludo grande a usted y a su auditorio y gracias por la oportunidad. Gracias, tenga buen Y día. a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego. Bien, fue la charla con el ingeniero Rosas Acuña, experto en la materia. ¿Y tú, Rosendo, déjame hacerte una corrección. Dime. Si tú multiplicas 1000 por 1000, ¿cuánto da? 1 millón. Exacto. Si 1 gramo de oro ocupa 1000 litros de agua, Ajá. 1 kilo de oro ocupa 1 millón. 1 millón. Es decir, Ya me lo ocupa cuento. 100,000 Todo un metros río. cúbicos. 100,000 metros cúbicos. Igual o menos de algunas presas que están con un bajo nivel de captación. Si tú ves el vaso de la presa Sanalona y dices tiene 4 millones de metros cúbicos, quiere decir entonces que la presa de Sanalona, todo el agua de la presa Sanalona se ocuparía para producir, 4 kilos. pues ponle 10 kilos de oro, ¿no? Pero para producir 1 gramo de oro, Rosendo, tiene que explotarse cerros, derrumbarse cerros y tener hasta 14 toneladas de piedra, de 14 a 20 toneladas de piedra para 1 gramo de oro.
Sí, es cuando se hace el estudio y determinan la ley que tiene y si es conveniente. Aparte, Entonces, información. lo primero ¿Cuál es? que hacían los tonelada mineros cada 10 gramos. era por tonelada cuántos gramos se generaban de oro y de ahí veían la rentabilidad, Víctor Hugo. Ahorita te voy a decir con exactitud. Pero Para fíjate, eso, para eso tenemos nuestras elementos consultas. técnicos. Y volviendo al tema de los insecticidas, yo recuerdo que se aplicaba un insecticida que se llamaba el Nubatron. En Estados Unidos estaba prohibido en el cultivo Muy bien, Rosendo, de chiles. Y todo el que tenía contacto con la planta, si era un insecto y al insecto se lo comía un pajarito, el pajarito se moría. Si al pajarito se lo comía la culebra, también se moría. Y el sopilote también, le pintábamos su cruz. Muy bien, nos vamos, tengan buen día, pásenla bien y sean felices. Hasta pronto. Pásenla bien, vayan a votar. El Nubatron acababa con la cadena alimenticia. Ahí veías tú al sopilote crucificado en los extremos de los surcos de